Buenas noches, bienvenidos a un estudio más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un tiempo de estudio bíblico inductivo. Vamos versículo a versículo, capítulo a capítulo de los libros de la Biblia. Estamos estudiando en este tiempo el Evangelio según Mateo y nos encontramos en el capítulo número 21. Hemos comentado que a partir de este momento empieza una narrativa de los últimos hechos de la vida de Jesús. Comentamos también que si Mateo tiene 28 capítulos, 20 de esos se dedican al nacimiento, vida y ministerio de Jesucristo y los últimos 8 a la última porción de su ministerio y de su vida. Abarca un poquito más de una semana, eh, ya que vimos en el capítulo 19 y 20 que Jesús ah, está radicado en Galilea y ya acercándose el tiempo de entregar su vida, entonces le dice a los discípulos, vamos a Jerusalén. Juan nos añade algunos hechos de ese viaje, ese peregrinaje desde Galilea hacia Jerusalén. Juan dice que llegaron a Jerusalén viniendo de Galilea y que hubo oposición de los religiosos, como siempre la había habido, y entonces Jesús se fue a lo que se llama el otro lado del Jordán. Hemos dicho aquí que esa región se le llamaba Perea, que significa al otro lado. Se quedó ahí varios meses y Juan dice que básicamente viajó y llegó por toda esa región cerca de diciembre, la fiesta de la dedicación que le llamaban, pues las luces también. Y obviamente la fiesta de la Pascua era alrededor de abril, así que se queda ahí varios meses. Vamos a hablar de manera introductoria, antes de entrar en el estudio del capítulo 21, algunas cosas que nos van a servir de contexto, tanto eh, regionalmente. Vamos a ver algunos nombres, algunas posiciones de algunas ciudades y vamos a comentar también algo de las fechas y de los calendarios para que lo tengamos en mente mientras vamos avanzando, como dije, en esta última porción de la vida de Jesús. Podríamos decir que abarca, según algunos, unos 10 días y otros probablemente abarca la última semana. Así que quiero presentarle algo aquí. Déjeme ver por dónde lo puse. Un momentito, por favor. Son, mira, preparé esto en la mañana y ahora no me está dejando visualizarlo adecuadamente. Voy a presentar este que pusimos la semana pasada. En este mapa ah, está señalizada ahí la ciudad de Jericó. Jesús pasa, como dije, un buen tiempo en la región de Perea y luego, ya muy cerca de la Pascua, entonces va rumbo a Jerusalén. Pasan por Jericó. La semana pasada justamente vimos un par de narrativas de Mateo, por ejemplo, la sanidad de los dos ciegos, que mencionamos que en otros de los evangelios menciona solo uno y que en uno incluso menciona su nombre, que era Bartimeo. Juan menciona también que ahí en Jericó se encuentra con Zaqueo y luego Juan también menciona que saliendo de Jericó pasó en Betania, hace el milagro de la resurrección de Lázaro, o sea, poniendo a la par, pudiéramos decir, aunque no hay necesariamente
puntos de congruencia tan marcados en ocasiones, ¿verdad? Pero poniendo a la par las narrativas de los cuatro evangelios, podemos reconstruir un poco más ampliamente la narrativa de esos días, ¿verdad? Y luego Jesús se va a dirigir directamente ya a Jerusalén. Ahí están cabalmente algunos nombres cerca donde dice Jerusalén, como Betfagé, como Betania, y obviamente la misma ciudad de Jericó, de donde ahorita que vamos a empezar a leer, de ahí viene de Perea, pasa a Jericó y luego va, va a llegar justamente a las ciudades que están alrededor. Una cosa importante es que cuando Jesús entra en Jerusalén, ya en esa última semana no duerme o no mora ahí durante la semana, sino que hace diferentes actividades durante el día y en la noche va a dormir generalmente en Betania. Eso lo vamos a ver repetido en esta última porción. Ah, otra cosa importante es que, déjeme ver acá del mapa. eh, Bueno, sí, que llega a Jerusalén y duerme en Betania varias noches. Y ahorita tal vez sería bueno comentar un poco del tema del calendario. Mire, en el Antiguo Testamento Dios les había dado una forma de medir el tiempo a los hebreos. Eh, Ese calendario que Dios les dio inicia con un mes que Dios dijo se va a llamar el mes de Nisan. Y durante el mes de Nisan, una de las cosas importantes es que ahí se llevó a cabo la primera Pascua cuando salieron de Egipto. Y luego Dios les dice que deben nombrar los meses de tal manera, etcétera. Los meses hebreos en el Antiguo Testamento estaban regidos básicamente por el movimiento lunar, no por el sol como nuestro calendario. Era un calendario lunar. El nuestro actualmente es un calendario solar. Eso significa que la duración de los meses varía entre ambos. Nosotros tenemos un calendario actual que la mayoría de meses están entre 30 y 31 días y hay uno más corto que cada 4 años se corrige con lo que se llama un año bisiesto, se añade un día, etcétera. Pero los judíos tenían entonces toda su actividad basada básicamente en la luna, ¿verdad? Y por eso eh, algunas fechas de los eventos judíos no necesariamente empatan con el calendario solar que actualmente tenemos nosotros. Vale la pena mencionar, como estoy mencionando esto solo de manera introductoria, ¿no? Ah, que los judíos actualmente tienen dos calendarios, un calendario religioso y un calendario civil. No son el mismo, por cierto, ¿verdad? Yo hasta hace algún tiempo que escuché de esto y me puse a leer un poco, porque yo pensé que era el mismo calendario que Dios les había dado desde el principio, que estaba basado básicamente en las fiestas religiosas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero actualmente tienen dos, ¿verdad? Tienen el calendario civil y de hecho con diferentes nombres de los meses y todo esto, ¿verdad? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque eh, la fiesta de la Pascua sí es determinante en esta última parte del ministerio de Jesús. Y vamos a ver menciones acá y vamos a traerlas de otros evangelios, de que esta última semana tiene que ver con la fiesta de la Pascua judía. ¿Y por qué eso es importante? Porque Jesús se ofreció como el Cordero Pascual para limpiarnos y librarnos de la maldición. Ahora, como en el calendario lunar de los judíos eh, está conformado por cierta cantidad de meses, y para poder ajustar justamente a la rotación del sol, también ellos tenían que añadir a algunas oportunidades cierta cantidad de días.
Eso hace que la Pascua no necesariamente sea, bajo la perspectiva de nuestro calendario, una fecha fija, como decir, vamos a decir, y estamos aquí en Guatemala transmitiendo este programa y podemos decir, todos los años, el 15 de septiembre, se celebra la independencia de Guatemala, ¿verdad? Es una fecha fija. En la Pascua no necesariamente eso pasaba, como dije, por la cantidad de mesas que ellos tenían y también que era un calendario lunar y no solar. O sea que sí tiene cierto movimiento de cuándo cae la Pascua. Hoy no tenemos todo el tiempo para explicar esto, pero la Pascua puede caer algunas veces en medio de la semana, puede caer martes o puede caer miércoles o puede caer jueves, dependiendo de ese movimiento, la Pascua judía, ¿no? Cada año se mueve, digamos así. Por eso es que usted puede buscar en un buscador de internet Pascua Judía del 2026, usted va a ver una fecha, este año cayó en abril, y puede poner Pascua Judía en el 2027 y usted se va a dar cuenta que tiene otra fecha. Ahora, diferente a eso, a ese calendario judío, es, y por cierto, no necesariamente equivalente, eso es importante. Diferente es en nuestro calendario solar que tenemos nosotros, hay una fecha que se le llama popularmente la Semana Mayor o la Semana Santa. La Semana Santa usted se ha dado cuenta también que es móvil. Ahora uno diría, ¿por qué es móvil si nosotros sí tenemos un calendario que solo se añade un día cada 4 años? Porque la fijación de la fecha de la Semana Santa está basada en otra cosa. Está basada en las fases de la luna y también, eh, pues convenientemente para algunos, digamos así, dice, pero no puede ser antes de tal fecha ni después de tal fecha. Tiene que ser cuando la luna esté de tal manera, ¿verdad? Usted eso también lo puede buscar usted en un buscador. Y entonces por eso es que nuestra celebración de la Semana Mayor o Semana Santa también se mueve. Muy pocas veces, eso sí sé decirle, coincide con la celebración de la Pascua judía. Jesús sí murió durante la celebración de la Pascua, el año que él entregó su vida. Entonces, a veces lo que nosotros llamamos el domingo de resurrección, para ser bien francos, no necesariamente es en el calendario solar, que en esa fecha del año hace 2026 o 2000, más o menos 2000 años atrás, fue que esa fecha y ese día en particular fue que Jesús murió. No es cierto. Porque la Semana Santa, como dije, la fijan de otra manera que no tiene que ver necesariamente con una celebración religiosa, sino con otras cosas. A veces sí más o menos coincide, pero es en realidad circunstancial. Ahora, vamos a hacer el análisis cuando estemos leyendo en base a las fiestas judías, porque eso es lo que se va a mencionar ahí, algunas costumbres que habían de lo que se llaman los días de reposo, que eran el séptimo día de la semana, ¿verdad? Algunas otras fiestas que también requerían un día de reposo, y así estaba establecido del Antiguo Testamento. Eso sí lo vamos a mencionar porque es importante para más o menos establecer los días en que van pasando de esta última semana de la vida de Jesús. Y por cierto, si usted lee los comentarios de algunos estudiosos, por ejemplo, nosotros decimos generalmente el, ¿cómo se llama? El Domingo de Ramos se le llama popularmente, ¿verdad? Que fue, se supone, el día que Jesús entró a Jerusalén y montó el burrito, y eso lo vamos a leer hoy. Tradicionalmente ha sido dicho que fue domingo. Conozco otras posturas de otros estudiosos que dicen que creen que no fue domingo. Y uno diría, "Va, hombre, pero ¿qué pasa?" Sí, eso nos lleva a que justamente es importante analizar a detalle lo que la escritura dice. Porque también voy a atreverme de ahorita, aunque nos faltan varios meses, voy a decir, al llegar a la fecha en que Jesús entregó su vida, se nos ha dicho popularmente también, o tradicionalmente, que Jesús murió un viernes. Y eso está basado
en el pensamiento de que dice que tenían que enterrarlo, bajarlo rápido porque al siguiente día era un día de reposo. Eh, ¿Qué día de reposo? ¿Era el día sábado, o sea, el séptimo día? O a lo mejor era un día de reposo que ciertas fiestas requerían, aunque cayera en medio de la semana. Ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, vamos a tratar de retar lo que hemos aprendido a la luz de lo que la Escritura dice. Eso no es simplemente porque yo lo estoy afirmando, ¿verdad? Lo que sí puedo decir es que varios estudiosos también eh, han llegado a algunas conclusiones diferentes de lo que nos han enseñado tradicionalmente a la luz del estudio de la Escritura. Esperemos que nosotros podamos también analizar ese tipo de cosas. Así que vamos a entrar en materia y en lectura de lo que nos corresponde hoy en día, dicho esta larga introducción a esta última fase. Por cierto, también una última cosa que quiero decir de parte de la introducción es que aquí en esta última fase también hay bastante enseñanza. Hay varios días en que Jesús básicamente se dedica a enseñar, ahora ya no tanto públicamente, sino a sus discípulos, ¿verdad? En muy pocas ocasiones lo hace de manera pública porque los fariseos ya habían determinado básicamente darle muerte. Entonces muchas de estas enseñanzas se llevaron a cabo de manera privada hacia los seguidores de Jesús, pero hay bastante enseñanza. Porque si quitáramos toda esa parte de enseñanza, pudiéramos ir casi que rápido de un día a otro y en una semana son 7 días ahí y ¿qué pasó el primer día? Tal. Y el segundo día tal, ¿verdad? Pero no, se añade aquí bastante enseñanza. Recuerde usted siempre que las narrativas de los evangelistas no pretenden ser una biografía, quiere decir que todos los hechos que van narrando están de manera cronológica. Ellos escogieron ciertas cosas o ciertos hechos o ciertas enseñanzas, digo ellos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y sí, los cuatro evangelistas, eh, que pudieran servir a la narrativa que ellos están presentando para su audiencia en su momento, ¿verdad? Entonces, vamos eh, empezar al capítulo 21. Vamos a leerlo. eh, Hoy vamos a leer y analizar 22 versículos. Así que vamos a ir del 1 al 11, ¿verdad? Algunas Biblias como esta digital y otras en papel tienen un título. Recuerden que los títulos no estaban en el documento original, que dicen la entrada triunfal, ¿verdad? Eso lo pusieron los estudiosos muchos años después, al igual que la división de capítulos y versículos. Ok, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a nuestra Biblia en paralelo y vamos a analizar este pasaje. Déjenme ver quiso.
cambiar al mapa que había preparado en la mañana. Entonces analicemos el texto. Casi siempre leemos Reina Valera, que es una de las versiones más conocidas y más respetadas en español, y luego hacemos un contraste con lo que dicen algunas otras traducciones. Ok, recuerda que Jesús viene de Jericó, de Perea, pasa por Jericó y de Jericó, obviamente, rumbo a Jerusalén, y una de las ciudades que está cerca de Jerusalén es la ciudad de Betfagé, y también ahí muy cerca está la ciudad de Betania, que tenía un mapa que mostraba estas dos ciudades, pero por alguna razón la computadora ahí no la quiso mostrar, dice como que no existiera el mapa, pero yo lo vi y lo puse en la mañana. Bueno, llegaron a Betfagé, al monte, no, por Betfagé al monte de los Olivos, o sea, es el camino que lleva, pasa por Betfagé rumbo al monte de los Olivos, y dice: Jesús envió a dos de sus discípulos. Este monte de los Olivos, vamos a ver la otra semana un par de mapas de cómo estaba distribuida la ciudad en ese tiempo. Existe hoy en día, hay una gran cantidad de olivares ahí sembrados, y estaba leyendo hoy en la mañana que una buena parte en realidad es ahora un cementerio privado, ¿verdad? Ah, lo vamos a ver mencionado este lugar más adelante, porque varias cosas pasan en esta semana en ese monte de los Olivos o cerca del monte de los Olivos. ¿Qué fue la instrucción que Jesús les da? Dice, versículo 2: vayan a la aldea que está enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Lo que está diciendo acá, porque aquí se le llama asna, ¿verdad? En la versiones más formales como Reina Valera y textual, y aquí dice una burra eh, con un burrito. Básicamente es la cría de la burra, ¿verdad? Es su cría, su potrío, podríamos llamarle también, ¿verdad? Y dice: desátenlos y tráiganmelos. Una pregunta acá es: ¿cómo Jesús supo esto? Bueno, Jesús sabe todo, ¿no? Lo presente, lo pasado y lo porvenir, Él lo conoce todo. Eh, pero también Jesús les está advirtiendo que si alguien les pregunta qué hacen ustedes desatando a esto, le contesten de una manera que les está dando instrucción. Algunos piensan de que en algún momento Jesús hizo arreglos previos con el dueño de estos animales. Eh, Eso es lo que algunos estudiosos piensan, ¿verdad? También una cosa similar pasa cuando los discípulos le dicen: ¿en dónde vamos a comer la Pascua? Y Jesús les dice: hay un lugar preparado, y díganle al dueño tal y tal cosa. Algunos piensan de que Jesús hizo algún arreglo previo y había dejado coordinado eso. Humanamente tiene lógica, aquí no lo dice necesariamente, ¿verdad? Se puede inferir por algunos pensamientos que hay acá, pero lo comento como algunas deducciones que algunos estudiosos hacen, ¿verdad? El punto importante acá sí era que era una asna y su pollino, o dicho de otra manera, una burra con su burrito, eh, su descendiente, ¿no? Ok. Dice: si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya lo devolverá. Y efectivamente eso pasó, ¿no? O sea, si llegó alguien y dice: hey, ¿ustedes qué hacen ahí desatando estos animales? Y ellos dieron la respuesta que Jesús había dado. Por eso es que algunos estudiosos piensan que ya había habido una coordinación previa con los dueños de los animales, y probablemente Jesús les dijo: miren, van a venir algunos a traer los animales, pero ya lo van a devolver. Ahora, esta afirmación que viene ahora la vamos a encontrar en el versículo 4, lo vamos a encontrar muchas veces en el Evangelio de Mateo, porque como Mateo tiene en mente demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías, y que él cumplió todas las cosas que estaban escritas del Mesías en el Antiguo Testamento, él va a confirmar a través de profecías que lo que está pasando es para que se cumpliera lo que estaba escrito.
En, en ese tiempo, pues no dice, eso es lo que decía Isaías, tanto, porque recuerde que esa división de capítulos y versículos se hizo con muchos siglos de tiempo, ¿verdad? Posteriormente. Pero él sí menciona, ¿verdad? Eso sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Ahora nos ha quedado a nosotros y ahora con la tecnología digital ya no es nada difícil. Uno puede poner en un buscador otra vez en la web y preguntar cosas ahí. ¿Dónde decía que Jesús tenía que tomar, bueno, que iban a sortear sus ropas? Y pues, ahí le va a salir, ¿verdad? Eh, entonces, este es un llamado, una profecía que estaba en el libro de Zacarías, Zacarías 9, y si mal recuerdo es el versículo 9, cuando dice que el profeta dijo, digan a la hija de Sión, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito cría de una bestia de carga. O sea, eh, por eso era importante que estaba la burra y el burrito, su cría, ¿verdad? Porque la profecía así lo había establecido. Entonces, eso, como dije, es el cumplimiento de una profecía que estaba en Zacarías. Mateo va a hacer esto muy comúnmente. Y les he de decir que hay varias otras profecías que se cumplen que Mateo probablemente no tuvo en mente en ese momento, que eso era también para ese cumplimiento, y que uno puede ver hoy en día que también eso era cumplimiento de algo que estaba escrito. Por cierto, paréntesis, he dicho yo acá en este estudio y en otros ámbitos que como los judíos no creen que Jesús es el Mesías, ellos siguen esperando un Mesías. Y lo que yo he dicho acá es que va a ser, bueno, es imposible realmente, humanamente imposible, que cualquier otra persona que no haya sido Jesucristo, porque Él era el Mesías, pueda cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Algunas cosas las puede tratar de cumplir artificialmente, pues yo voy a decirles a ustedes que yo soy el Mesías y yo leo que el Mesías tiene que entrar a Jerusalén montado en un burrito, pues voy a ir a ver dónde alquilan ahora burritos ahí cerca de Jerusalén y voy a hacer tratar artificialmente de cumplir esta profecía. Pero hay otras profecías que ya no quedaban en la voluntad o en la acción de la persona, sino que básicamente se fueron cumpliendo una a una, pero yo no podía disponer que eso se hiciera así de esa manera. Por eso decía, es prácticamente imposible que ninguna persona pueda tratar de atribuirse a ser el Mesías y tratar de cumplir todo lo que estaba escrito de él. Solamente Jesucristo, porque él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. 6. Llevaron a la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús, ¿verdad? Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. De ahí viene la costumbre esta del Domingo de Ramos. Yo he visto muchas, no necesariamente dramatizaciones, sino algunas costumbres religiosas que en algunos lugares se tiene y organizan una procesión y viene un burrito. En la colonia donde yo vivo lo hacen con un burrito real y una persona va sentada ahí disfrazada o vestida como supuestamente Jesús, porque fue un momento de gran algarabía y de mucha bulla ese domingo. Si es que fue domingo, algunos dicen que fue lunes y otros dicen que fue un día antes del último día de reposo, ¿verdad? Eh, pero dice que cortaban ramas y las esparcían en el camino. Y aquí viene un punto importante. Mire, pues, tradicionalmente se ha llamado la entrada triunfal. Algunos han puesto en duda justamente si realmente era, eh, por lo menos de parte de la gente, porque Jesús sí está dando un mensaje fuerte aquí, decir, ok, yo vengo a Jerusalén a cumplir está escrito de mí, pero una de las primeras cosas es que el rey que va a entrar tiene que venir montado en un burrito. Entonces él está diciendo, yo soy ese que fue enviado, ¿verdad? Ahora mire lo que pasa con la gente, pues, y vamos a comentar aquí.
algo importante de la expectativa de la gente. No solo algunos probablemente no tenían claro, como los que están preguntando ahí, ¿este quién es, verdad? De quién era para este momento, en este momento Jesús. Y otros tal vez ya lo avisoraban y por eso empiezan a proclamar algunas cosas aquí, que es importante analizarlas en su contexto. Tanto la gente que iba delante de él, versículo 9, como la que iba detrás, gritaba. Voy a leerlo literal aquí. Hosana al Hijo de David, estoy leyendo la tercera columna, la NBI. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto está tomado del Salmo 118, uno de los salmos que se conocen como Jalel. Vamos a ir a leerlo allá. Y algunos, particularmente en las traducciones paráfrasis, como las últimas dos columnas en español que están ahí, que representan la nueva traducción viviente y la palabra de Dios para todos, han, han interpretado esta palabra Osana. Ahorita vamos a ver qué significaba originalmente. Porque mire, pues la cuarta columna dice, alaben a Dios por el Hijo de David. O sea, en lugar de poner Osana, pusieron alaben a Dios, ¿verdad? Y la otra, la palabra de Dios para todos, dice que gritaban, viva el Salvador, el Hijo de David. O sea, esto parece una expresión, según esto, una expresión de exaltación o de alabanza a Jesús. En realidad la palabra Hosana no era necesariamente una palabra que se usara popularmente para decir alaben a Dios. Más bien tenía eh, un significado, una implicación, eso iba a decir, esta es la palabra que andaba buscando, de una petición y un clamor. Vamos al Salmo 100, que le dije 118, ¿no? Vamos a ver si lo puedo poner aquí rápido, lo voy a buscar. Y qué parte de este Salmo, pues este es un Salmo un poco largo, y el versículo 25 dice en Reina Valera, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Esa es la mención. Ahí la palabra que se está usando en el hebreo es justamente algo que suena como Osana. Bueno, que estamos latinizando las palabras para que puedan tener un poco más de sentido. No estoy diciendo que así literalmente se pronunciaba en hebreo. Pero aquí han puesto en la Reina Valera, oh Jehová, sálvanos. Eso significa la palabra Hosana. Es una petición de sálvanos ahora. Mira lo que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Es un ruego, es una petición. Ahora regresemos a nuestro pasaje. Ellos no están diciendo, alabado sea Dios, como popularmente se ha mostrado. En realidad están haciendo un clamor de que el que venía en nombre del Señor los salvara, pero no están con una revelación de Él va a ser nuestro Salvador, va a salvarnos del pecado. No, ellos estaban pensando todavía en este tiempo que el Mesías que iba a venir los iba a librar de la opresión que Roma o cualquier otro país que hubiera sido tenía sobre Israel. Lo que está diciendo es, tú que fuiste enviado por Dios, sálvanos, libéranos ahora. Es un clamor, es una petición. Y esto es importante mencionarlo porque la expectativa que ellos tenían del Mesías era un Mesías libertador a nivel civil. Por eso es que incluso los discípulos, ya habiendo resucitado Jesús, le vuelven a preguntar antes de que él ascendiera en el cielo, ¿vas a restaurar ahora el reino a Israel? Y Jesús les dice, no les he dado a conocer eso, pero ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y van a ser testigos hasta lo último de la tierra, para hacer un resumen. Ellos seguían pensando en ese Mesías, pero un Mesías guerrero, conquistador, salvador, pero desde la perspectiva de liberarlos de la opresión de otro pueblo, como en este caso Roma. Entonces, esta gente no necesariamente estaba dándole
eh, como decimos, víctores, con esta expresión, por lo menos, porque después dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos en los cielos más altos, ¿verdad? Ah, bueno, ya estábamos en la fase de analizar la comparación. Entonces, esta palabra Hosana no necesariamente implicaba alabanza o gloria a Dios, sino más es un clamor de que Dios los salvará. ¿En qué versículo estábamos? Ah, sí, en el versículo 9, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Recuerde que esta expresión, incluso Jesús dijo que, que en el final de los tiempos, los judíos que realmente puedan abrir sus ojos a que Jesús era el Mesías, van a clamar cuando ellos declaren con su boca, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, eso va a provocar algo, algo profético, algo escatológico, ¿verdad? Hasta que el remanente de Israel, porque no necesariamente todos van a ser salvos, no todos van a abrir su corazón que realmente Jesús es el Mesías, pero los que sí van a declarar, bendito el que viene en el nombre del Señor, tal y como lo estaban diciendo aquí en la entrada, en la entrada eh, en Jerusalén, ¿verdad? Dice Hosana en las alturas, eso se está refiriendo porque dice, como dice acá en esta traducción, en el cielo más alto, los judíos tenían un concepto del cielo como en grados o escalones, ¿no? El cielo visible, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. ¿Usted recuerda esa expresión de Pablo cuando dice, yo conozco a alguien que estuvo en el tercer cielo, etcétera? El tercer cielo era el lugar donde habita Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos están hablando aquí de sálvanos ahora, tú que fuiste enviado del cielo, ven y sálvanos. Es una petición. Muy probablemente eso haya provocado que cuando Jesús en esa semana, en lugar de salvarnos civilmente de la opresión romana, entrega su vida para salvarnos, pero espiritualmente primero, haya, haya no cumplido las expectativas que los que unos días antes estaban clamando por salvación. Muchos han dicho eso mismo, fueron los que estaban diciendo al final, crucifícale. ¿Por qué? Porque su expectativa del Mesías era muy diferente de lo que él realmente vino a hacer. Versículo 10, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Esa palabra conmover, un momentito, tiene que ver con un término que significa muy similar al que usamos nosotros para un temblor de tierra, un sismo. O sea, fue sacudida. Esa es eh, la palabra que se usa aquí en el griego, ¿verdad? Mm. Agitar, vibrar, causar temblor, ¿verdad? Eh, eso es emocionalmente, mentalmente, ¿qué está pasando aquí, verdad? Todos se les movió. ¿Quién es este? Porque recuerde que Jesús pasó la mayor parte de su vida en Galilea, entonces no todos habían tenido oportunidad de verlo, de escucharlo, a lo mejor algunos habían escuchado las grandes cosas que estaba haciendo, pero para muchos aún en este momento era desconocido. ¿Quién es? ¿Quién es? Y entonces alguien responde, ¿verdad? Este es el profeta Jesús, mire el título que le dan, ¿verdad? De Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Se lo tenían por profeta. Se recuerda que Jesús en una oportunidad yendo con sus discípulos les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres algún profeta, otros que eres Jeremías o Isaías, o que eres Juan el Bautista que resucitó. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les pregunta, ¿verdad? Entonces aquí se confirma
esa respuesta que los discípulos le dieron a Jesús de qué decía la gente. Lo tenían por profeta, o sea, alguien que hablaba en nombre de Dios. ¿Verdad? Un profeta es alguien que habla en lugar de otra persona y un profeta bíblico es alguien que habla en nombre o en lugar de, no como reemplazándolo, sino dando un mensaje que otro dio y yo soy básicamente el vocero. Ok, vamos a la segunda parte de nuestro pasaje del día de hoy. Dijimos que vamos a leer hasta el versículo 22. Como la introducción que hicimos fue, ahora veo, un poco larga, vamos a ir un poco más al grano. Vamos a leer del 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a ver en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Dónde voy? Sí. Pero los principales sacerdotes y escribas vinieron viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿no oyen lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad y posó allí. Hace un rato acababa de mencionar esto, ¿no? Que Jesús durante esta semana ah, va a quedarse a dormir en las afueras de la ciudad, particularmente en Betania. Y que había en Betania, ahí vivían sus amigos Lázaro y sus dos hermanas Marta y María. Ellos eran muy amados para Jesús y hospedaron muy probablemente, aunque no lo dice en la mayoría de los casos, regresó a posar allí. Ok, pongámoslo en paralelo y analicemos este otro pasaje. Jesús ya está dentro de Jerusalén y menciona acá que después de haber entrado, esta entrada triunfal, entonces dice que entró en el templo ah, de Dios, dice aquí la Reina Valera. Déjeme ver acá. Ujú. Esa palabra de Dios no aparece en algunos otros manuscritos y por eso estas traducciones más recientes como la NBI, la NTV y la palabra de Dios para todos no la contienen, ¿verdad? Pero sí es importante esa mención porque no era simplemente cualquier templo, sino era el templo que había sido erigido, levantado para la adoración al Dios verdadero, al Dios de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Y pocas veces vemos a Jesús mentalmente, ¿verdad? De esta manera, indignado por algo. Está indignado cuando ve lo que está pasando en el templo. Y en un momento voy a mencionar qué es lo que pasaba en el templo y por qué él se indigna de tal manera que otros evangelistas dicen que cuando los discípulos lo vieron molesto de esa manera, recordaron aquel versículo que dice, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Entonces dice, entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? Mire pues, en el templo del Señor, si yo había pecado de diferentes pecados que uno puede tener y dice, bueno, yo mentí, la ley decía que por mentir yo tenía que ir al templo y llevar un animalito que iba a tomar mi lugar, el animal era un animal eh, sin culpa, e iba a cargar mi culpa y a ese animal lo iban a sacrificar dependiendo del pecado que hubiera realizado. Entonces las personas llevaban los animalitos. Si yo venía de muy lejos, era complejo andar cuidando supóngase que hubiera sido un becerro, una oveja, yo venía de una gran caminata,
Entonces se había vuelto una costumbre que en el templo vendían animales para esos sacrificios. Es más, la Biblia dice que los animales tenían que ser sin defecto y los sacerdotes tenían que analizarlos y ver si no tenían ningún defecto, ninguna falla. Si tenían defecto, entonces le decían, usted mire, fíjese que no, este tiene una pata torcida, supóngase que eso fuera, ¿verdad? Y entonces usted no puede ofrecer esa oveja que trajo. Y usted venía de bien lejos, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Regresaba a su pueblo y a traer otra? No, habían personas que ahí vendían. Ahora un punto importante, dicen los estudiosos que en ocasiones, imagínense esto, los animales que ahí vendían costaban unas 10 veces más, hasta 10 veces más de lo que costaba normalmente una oveja. Eso se llama en economía el costo de oportunidad. Porque usted decía, "Buah, sí, es carísimo, pero me va a salir más caro regresar a mi pueblo e ir a traer otra oveja. Y si esa tampoco me la aceptan. En cambio, los animales que estaban ahí, los sacerdotes previamente los habían calificado. Claro que ahora puede entender que los sacerdotes también recibían una parte de eso. Era un negocio, ¿no? Esa era la primera cosa que Jesús dice aquí, porque dice, echó de ahí a todos los que compraban y vendían, ¿verdad? Animales. Y luego, ¿qué era la otra cosa? Usted debía presentar una ofrenda monetaria también. Y también a la hora de comprar, tenía que traer la moneda que era de uso común en el templo. ¿Y qué pasa si yo llevaba quetzales de Guatemala? Es como las casas de cambio ahora, ¿no? Ah, bueno, se las recibimos, pero también ellos ponían la tasa. A mí me pasó la otra vez viajando a un país. Había, pues es muy conveniente al llegar del aeropuerto. Y por cierto, no se lo recomiendo hacer porque cuando usted mira la tasa que ellos lo venden y la tasa de cambio real en el banco, ya no digamos en un lugar que puede ser riesgoso, ¿no? Pero en la tasa de cambio bancaria. Y resulta que en los aeropuertos le van a, ¿verdad?, afectar grandemente por lo que se llama otra vez el costo de oportunidad, que yo tengo lo que usted necesita ahorita. Entonces yo le puedo poner el precio que yo quisiera y usted por la necesidad va a tener que verse obligado a pagar lo que sea. Entonces ellos también cambiaban las monedas de otros lugares del mundo por la moneda de uso común en el templo para que usted pudiera presentar su pago, ¿verdad? O el pagarle a los animalitos. Entonces eso había un, un interés de ganancia. Y entonces ya no era con la devoción y el respeto que el templo merecería, sino que habían vuelto esto un negocio. Aquí más abajo, que les dice, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, en un mercado, dice en otros de los evangelios. Por eso Jesús se indigna de esa manera y vuelca las mesas. Esta forma, como dije, de ver a Jesús es pocas veces visto en la narrativa de la Biblia, ¿no? Ah, dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Aquí también está haciendo referencia Jesús a otro pasaje bíblico que decía justamente al respecto de esto, que la casa del Señor debería ser llamada casa de oración. Es una doble cita, no está en un solo versículo. Solo voy a mencionar Isaías 56:7 y también Jeremías 7:11. Jesús usa aquí dos versículos. En uno solo dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero también el otro versículo decía, mi casa ha sido transformada o cambiada en una cueva de ladrones. Le está citando. Por eso dice aquí, les dijo, las escrituras dicen esto, ¿verdad? Eso no necesariamente es tampoco la mención del el profeta Isaías o el profeta Jeremías, solamente dice, la escritura dice, ¿verdad? Ok, se le acercaron en el templo después de que lo limpió, ¿verdad? Realmente está usando el templo para lo que había sido diseñado originalmente, como un lugar de adoración a Dios, como un lugar de oración y también como un lugar de la manifestación de la presencia de Dios en la tierra.
Eso era desde el tabernáculo hasta ahora en el templo, eso era parte del propósito del templo. Y por eso dice acá que ahí en el templo entonces fueron sanados ciegos y cojos y los sanó. Esto a la vista de toda la gente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con los líderes religiosos? Se indignaron al ver lo que estaba pasando. Cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía estas cosas maravillosas y que los niños gritaban, también los niños, ¿verdad? La gente ya lo había hecho en la entrada de Jerusalén, pero ahora los niños gritaban otra vez, oh, sálvanos, hijo de David. Se indignaron. En lugar de alegrarse porque estaba cumpliéndose lo que estaba escrito, cuando ellos ven que su negocio del templo se está arruinando, cuando ellos ven que la gente está dándole loores a Jesús, se indignan, se enojaron, ¿no? 16, y le dijeron, ¿oyen lo que estos están diciendo? Y él dice, claro que sí. Es más, los confronta, porque les dice, ah, nunca, se supone que ustedes son expertos en la ley, nunca han leído, y eso era otro pasaje, ¿verdad? Que dice, en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Él está confrontando con, ustedes deberían saber esto. No dice la Biblia, pues, ¿verdad? No dice la Escritura que de la boca de los niños él ha perfeccionado las alabanzas. Aquí hay bastante que mencionar y aprender, ¿verdad? Por eso es que también Jesús en varias ocasiones dice, el que no se haga como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Y una de esas cualidades es que el niño es sincero, es crédulo y expresa lo que dice. Algunos dicen los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, eso estaba escrito, ustedes deberían saberlo. Entonces les dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Leamos la última porción que tenemos para hoy, que es relativamente corta, pero es un punto muy trascendente en lo que estamos estudiando. ¿Dónde estamos? Versículo 18 al 22. Aquí tiene comúnmente un título, ¿verdad? Maldición de una higuera estéril. Vamos a ver que tiene varias aristas esta narrativa que estamos entrando ahorita. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. O sea, este es el siguiente día, ¿no? Este día que mencionamos es lo que se conoce como la entrada triunfal. Ahora estamos en el siguiente día. Ya mencioné en manera introductoria que algunos estudiosos piensan que no necesariamente pudo haber sido domingo, ¿verdad? Hoy no tengo todo el tiempo para repetir lo que estos estudiosos dicen, pero algunos piensan que puede que no haya sido necesariamente domingo. Claro que muy probablemente sábado no, porque pudo haber sido acusado de que estaba trabajando en sábado. De plano sábado no fue. Algunos dicen que pudo haber sido antes de eso o que incluso pudo haber sido lunes. Justo hoy, cuando venía del trabajo para acá, para la casa, venía escuchando a alguien eh, que, que tiene esta postura. Creo también, vale la pena mencionarlo aquí, él piensa que es lunes, este autor es John MacArthur, él piensa que fue lunes, pero también porque John MacArthur sigue pensando que Jesús murió el viernes, como tradicionalmente se nos ha enseñado. Ahora, ese acomodo de días, si Jesús no murió viernes, como nos han enseñado tradicionalmente, sino que la Pascua en ese año cayó en medio de la semana, entonces esa cuenta que él hace no cuadra. De hecho, en esas cuentas algunos estudiosos también leí de otro material que decían que hay un día en que ellos no saben exactamente qué hizo Jesús, que es el miércoles, que hay muy poca, aparentemente muy poca información. Yo creo que si tenemos una idea eh, prefabricada de que la muerte de Jesús es viernes, entonces hay que tratar de acomodar en los demás días previos, ¿no?
¿Y qué pasa si en realidad puede que no haya sido viernes, sino que fue en media semana? Entonces, con razón, hay un día que ellos no saben exactamente qué pasó. Lo voy a dejar hasta aquí ahorita para no enredar con demasiada anterioridad cuando lleguemos a esa parte. Tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera enseguida, o sea, en un momento casi, ¿verdad? O rápidamente. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Analicemos esta última porción. Dice, versículo 18, ¿verdad? Ok, recuerda entonces que Jesús sale, va a pernoctar en Betania. Y dice acá, muy de mañana, o sea, por la mañana siguiente, regresaba a la ciudad y tenía hambre. Como que dice, no desayunó, ¿verdad? Venía con hambre, porque dice que era temprano. Ok. Y dice, estoy leyendo ahora otra traducción. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Por eso se llama la maldición de la higuera, ¿verdad? Maldecir es hablar mal de algo. Bendecir es hablar bien de algo. Y al instante se secó la higuera. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque dice en otro de los evangelios que no era tiempo de producir higos. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo Jesús la maldice si él sabía que no era tiempo de producir higos? Aquí hay un proceso que hay que entender y es un proceso natural de cierto tipo de plantas. El higo, por ejemplo, ah, produce hojas y frutos en cierto orden y primero produce los frutos y luego produce las hojas. Eso quiere decir que si hay hojas, si yo veo hojas, debería haber fruto. Ese es el punto de razonamiento acá de esta planta en particular. Y aquí dice que esta higuera solo tenía hojas. Y eso puede ser interpretado, de hecho eso es parte del tema, en que es como una fachada, como una figura, ¿verdad? Como aparentando algo, pero en realidad no había fruto. Porque si Jesús mira las hojas, dice, bueno, entonces me voy a comer. Como tiene hojas, tiene que haber fruto. Y cuando busca, dice que no encuentra nada, ¿verdad? No era época todavía de producir. Si no hubiera tenido las hojas, Jesús hubiera sabido que no era época aún de producir fruto. Entonces no hubiera pasado nada. Pero esta higuera tenía una hoja. Por cierto, se recuerda que cuando Adán y Eva pecan, toman hojas de higuera y se tapan. Eso es otra vez tratando de tapar algo, tratando de aparentar algo. Ese es el fondo del problema aquí, que esta higuera aparenta tener fruto, pero solo tiene hojas. Y Jesús por eso la maldice y dice, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera, ¿verdad? Porque el poder de la vida y la muerte, dice la Biblia, está en nuestras palabras. Con ellas bendecimos a Dios, pero también dice, con ellas a veces maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y el autor de esa carta dice, esto no debería ser así, hermanos. No se puede tener de una misma fuente agua dulce y agua salada. No se puede. Pero hay poder en nuestras palabras. Los discípulos se asombraron al ver esto que se había secado tan rápido la higuera. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron. Y Jesús les da una enseñanza que ya les había dicho en otra parte de la escritura. Les dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, eso es una cosa importantísima aquí, si tienen fe
y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrían decirle a este monte, de ahí, tírate al mar y se haría. Y aquí viene algo que algunas personas llaman el proceso de la fe, ¿verdad? Creer, confesar y actuar. Lo primero y más importante es obviamente creer. Y aquí añadí una cosa importante de Jesús. No solo es creer, pero yo más o menos creo, no. Creer sin dudar. Si uno cree y no duda, dice, ustedes podrían decirle a este monte y el monte tendría que hacer lo que ustedes le están diciendo. Eso es otra vez el proceso de la fe. Primero confieso, ¿verdad? No, sí, creer, primero creo, perdón, luego confieso con mi boca lo que estoy leyendo y luego actuar de acuerdo a eso. Esto ya lo había enseñado Jesús en otra oportunidad, en varios capítulos anteriores a Mateo. O sea, no es la primera vez que les está diciendo esto. Aquí les vuelve otra vez a remarcar la importancia de creer y no dudar y luego actuar en base a esa fe. Y les vuelve a decir de nuevo, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Claro, uno puede decir, bueno, yo creo que Dios me va a bendecir con un carro último modelo y lo que fuera. Incluso creo que Santiago dice, ustedes no reciben porque piden mal, piden para gastar en sus propios gustos. Si ustedes buscan la voluntad de Dios, lo que pidan va a ser hecho. La clave de la oración no es solo pedir, es pedir con fe, pero en base a lo que Dios quiere hacer. Nos vamos a sorprender cuando busquemos primero qué es lo que Dios quiere y nos alineemos y pidamos en esa línea. Entonces sí, todo lo que pidan les será hecho. Vamos a ir terminando la transmisión de esta noche. La otra semana vamos a ver la segunda parte del capítulo 21. Hoy hemos quedado a la mitad, en el versículo 22, y vamos a terminar saludando a algunas personas que han estado con nosotros en esta noche. Aquí a través del Facebook, a Silvia Carolina Acevedo, gracias por tu saludo, Silvita. A su hijo también, Christopher Acevedo. A Magda de López, qué privilegio haberte tenido aquí esta noche. Rudy López, también un saludo allá lejano, él vive en el occidente, en la salida, o sea, occidente de la ciudad capital. A Rocío García, gracias por estar con nosotros. A Ingrid Molina, que ha estado con nosotros en esta noche. Queremos agradecerles el tiempo que han dedicado a este estudio y queremos invitarles a que no se pierdan la segunda parte del capítulo 21. La recomendación siempre es, léalo usted en su casa, analícelo y ponga ahí sus dudas o comentarios y esperamos que de la forma que estamos estudiando la escritura podamos traer luz a la interpretación de la palabra. Vamos a dejar hasta aquí nuestra transmisión. Que el Señor les bendiga.